Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Voy a hablar entonces desde la experiencia como perito desde hace 25 años en la Justicia Nacional, como perito psiquiatra, especialmente en relación a abuso sexual infantil, incesto paterno-filial y otras violencias dentro de la propia familia. Me han pedido que sea breve, me organicé en un escrito que voy a leer y a los fines de ordenarme, ¿no? Entonces, vamos a destacar que la vigencia de miradas estereotipadas desde una presupuesta normalidad adultocéntrica, heteronormativa y androcéntrica que parte del varón como referente y superior social impregna a diario prácticas sociales, con particular eficacia cuando se denuncian violencias de género en la justicia. La inferiorización de las mujeres como colectivo social, con sus atribuciones y proscripciones de género, siguen siendo empleados para legitimar y sostener la sobrevaloración del varón y de su palabra sobre la de la mujer. Las mujeres, recordemos, somos ciudadanas recién desde el último tercio del siglo pasado, en 5.000 años de historia. Las invisibles sociales no acceden a sus derechos y en la justicia históricamente han sido reducidas a invisibles judiciales. La visibilización de las violencias y de sus víctimas en la justicia de los últimos años, diría desde fines de los 90, generó además una gran descalificación hacia la mujer en su rol profesional, direccionada a las profesionales que intervienen en el caso, por atribución de rasgos negativos considerados inherentemente femeninos. Específicamente, como les decía, en casos de incesto y violencias a hijos e hijas, se nos atribuyen a las mujeres poderes extraordinarios y técnicas manipulatorias dignas de películas de espionaje, en sus versiones más sofisticadas. Bajo un tinte fuertemente paranoide, se nos atribuye que podemos hacer lavados de cerebro, implantación de falsos recuerdos, que inducimos a los hijos, que engañamos hasta las profesionales específicamente capacitadas, que co-construimos memorias falsas, que confabulamos con otras profesionales, eso sí, mujeres. Somos capaces de hacer parentectomías, eso sí, con el fin unívoco y feminizado de denunciar falsamente. Esto forma parte de los mitos que se refieren a la mujer mentirosa, las que se atribuyen a las mujeres como denunciantes falsas, y la de mujer instrumental, que denuncia porque quiere obtener un beneficio determinado. Por supuesto que los mitos deterioran el juicio crítico y, como le decía, a pesar de la inferiorización que sufrimos a diario en nuestros diversos ámbitos de fuerte arraigo social, de repente se nos atribuyen poderes extraordinarios, eso sí, para el mal. No es de extrañar que quienes motoricen la equidad de género en la justicia sean quienes principalmente las padecen. De allí quiero sostener la relevancia de las asociaciones, por ejemplo, de mujeres juezas. Tienden a erradicar la discriminación hacia las mujeres, asumiendo posiciones que, con todas las restricciones a las que están sujetas, jamás habrían podido asumir individualmente sin ser acusadas de activismo judicial. Esto se articula con otro prejuicio machista que consiste en suponer que por el hecho de ser mujer defendemos mujeres, cuando a las mujeres también nos desvela el anhelo de imparcialidad, de saber la verdad y de actuar con objetividad, en forma justa. Tales aspiraciones nos desvelan a muchas, aunque es necesario aclarar que no todas las mujeres somos iguales. Muchas mujeres que están en posición de poder niegan cualquier diferencia por temor a ser discriminadas ante valores imperantes. Como es sabido, las mujeres y niñas y las adolescentes en sus relaciones interpersonales o no, son quienes padecen más frecuentemente acosos callejeros, abusos, violaciones, incesto, explotación sexual, humillaciones cotidianas. Violencias, como les decía, que les ocurren en mucha mayor medida a las adolescentes y niñas que a sus pares varones. Lo preocupante es que se las responsabilice, velada o explícitamente, se las culpabilice de su propia victimización, simetrizando a víctimas y victimarios.
en una especie de, salvando las distancias, teoría de los dos demonios, con argumentos tales como, por algo le pasó, se lo buscó, las adolescentes vienen tremendas, ellas provocan, les gusta que las violen, si te violan, relájate y gozá. Ideologías funcionales a la negación de padeceres comunes de la infancia y funcionales también a la impunidad. Estos casos en la justicia siguen siendo de baja prioridad. Tenemos las leyes, faltan recursos de infraestructura y humanos, pero aunque los hubieran, ¿qué eficacia tendrían frente a ideologías sexistas que insisten, se reciclan y resisten en detrimento de las víctimas más olvidadas del sistema penal? Ya lo dijo Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que combatir un prejuicio. En Argentina, cuando las denuncias de violencia intrafamiliar y de incesto paterno-filial comenzaron a crecer, puso en crisis el modelo de familia tradicional como fuente unívoca de cuidado, así como los mitos respecto de los agresores. La mayoría eran los propios familiares y conocidos de las víctimas, la mayoría varones heterosexuales, integrados socialmente y sin psicopatología manifiesta. Las apariencias sí engañan, el hábito no hace al monje, la conducta social, los ropajes y el concepto social, así como la conducta en público de una persona, nada nos dice sobre su conducta íntima, sexual y privada. Por ello, también, la inutilidad de los llamados testigos de concepto, que habitualmente se dedican a difamar a la víctima. Ante la incorporación de la perspectiva de género, surgió en la Argentina una contraofensiva social negativa y violenta, denominada Backlash, que se alimentó de la publicación de un escrito doctrinario sobre maltrato y abuso de menores del año 2000, donde la pantalla de la supuesta defensa de la unidad familiar se difundió un síndrome probadamente falso, el síndrome de la alienación parental. Las denuncias por las cuales las denuncias de incesto paterno-filial son falsas, producto de madres histéricas, ex esposas vengativas y mujeres severamente perturbadas. La difamación incluyó a determinadas mujeres profesionales que le molestaban, no a todas, justamente aquellas que ya incorporaban la perspectiva de género. Ese artículo sostenía que hay un abuso de las denuncias de abuso, que se pregonó a diestra y siniestra en tribunales y se generalizó de tal manera que una verdad sin interés fue eclipsada, me refiero al abuso sexual infantil, fue eclipsada por una falsedad emocionante, el SAP, propuesto como una manera de discriminar denuncias verdaderas de falsas, lo que es absolutamente falso. Esta ideología, además, presenta graves fallas éticas por proyectar sobre el colectivo de mujeres rasgos inmodificables y negativos y además por similar a la infancia a objetos y programables. Desde allí se legitimó y justificó dispositivos de control y de disciplinamiento. Por ejemplo, las revinculaciones forzadas, la reversión de tenencias, las denuncias penales sobre mujeres protectoras por obstrucción al vínculo. Bajo esta ideología, ¿quiénes son las hundidas y quiénes los salvados en la justicia? El SAP, como le decía, no es un instrumento válido para discriminar denuncias verdaderas de falsas en casos de divorcios destructivos u otros. Es considerado un ejemplo de mala ciencia o ciencia basura, además por ser un único talle para todas las medidas, ignorar la información del caso singular y generar violencia de género. Es considerada una herramienta perfecta para dañar niños y adolescentes por llevar al abandono de la investigación y generar revictimización. Pero, sin embargo, sigue siendo presentado como prueba forense creíble en nuestros tribunales civiles o penales. Siempre lo aplican los mismos jueces y peritos. Invocar un síndrome falso en la justicia no hace al falso testimonio y a la mala praxis. ¿Por qué la aceptación acrítica del SAP y de su ideología misógina? Porque encajó con mitos y prejuicios de fuerte arraigo cultural, suprimiendo, anulando, expulsando y recelando de toda innovación sobre saberes y prácticas de mujeres y en relación a las mujeres. En contraposición, en este mismo síndrome, el sospechado es presentado como un ser que no tiene el perfil, cuando no lo hay,
que no tiene antecedentes, aclaremos, judicializados, que tiene buena conducta, nuevamente, en público, que como no hay testigos, el hecho no ocurrió. Estos son delitos que se hacen a puertas cerradas. Hay falta de lesiones, lo habitual es que no las hayan, y si están presentes, no vienen con nombre y apellido, y no nos olvidemos, tampoco se visualizan por la pertinaz negativa del acusado, que es lo esperable de estas personas cuando son acusadas en la justicia. Este entramado perverso hace que no pocas mujeres y sus hijos, hijas y las adolescentes no solo no se atrevan a denunciar o develar sus padeceres, sino que se arrepientan de haberlo hecho cuando, bajo esta lógica tradicional, lo que no se ve no existe. Esto ocurre también para las mujeres, para las profesionales pediatras, psicólogas, psiquiatras, maestras, asistentes sociales que trabajan en contacto directo con presuntas víctimas o víctimas y cuando intentan cumplir con su deber legal de denunciar. Muchas terminan siendo denunciadas de mala fe y terminan silenciadas justamente por temor a las represalias. Por supuesto, la pregunta es ¿dónde quedó el interés superior del niño, la víctima en condiciones especiales de vulnerabilidad, etcétera? La sana crítica razonada, la imparcialidad, la objetividad no vienen meramente por ocupar un cargo. Es la persona quien dignifica el cargo cuando se actúa éticamente y no el cargo a la persona. Es humano reconocer además que todos tenemos prejuicios, pero su impacto es mayor cuanto más se los niega. Por eso deberíamos reconocerlos para poder hacerlos más benignos. Cuando los estereotipos de género se anteponen al conocimiento del caso, de su singularidad, se prejuzga. Cuando se sabe de antemano, no hace falta aprender, ni estudiar, ni capacitarse, mucho menos se necesitan de las interdisciplinas. No todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque no todos juzgan de la misma manera. Y esto ocurre porque la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Y a pesar de que todos podemos ser muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Foucault ya señaló, el poder tiene el poder de imponer la verdad, y la verdad de las víctimas de violencia de género, especialmente de aquellas más vulnerables, es una verdad sin poder frente a un poder sin verdad. Y la falta de justicia hace que ellas y sus niños y niñas sean las condenadas, muchas veces de por vida. Mas bajo estos paradigmas se entiende por qué un mayor acceso a la denuncia no es igual a un mayor acceso al acto de justicia. Pero cuando la justicia opera en función de la verdad, su efecto único y privilegiado es terapéutico. Ello hace a la función clínica del derecho, porque el acto de justicia pacifica al psiquismo al reubicar verdaderamente quién es la verdadera víctima y quién el victimario. Lo contrario es una cáscara vacía, es el simulacro de la ley que genera más violencia, orfandad, angustia y deterioro social. Es que influyen en la sustanciación del caso, además del tipo de investigación y los recursos disponibles, lo que siempre se omite, la subjetividad del evaluador, es decir, un conjunto que incluye su formación profesional, su experiencia profesional, sus historias de vida, su ideología, su grado de empatía con los padeceres, su flexibilidad mental, su ética y compromiso con la tarea, su grado de insight a cómo influye la propia subjetividad y que se pone en juego en cada caso, su género, el entorno profesional en que desarrolla su tarea y si ha podido incluir el enfoque de género en estos casos. Este debate no es solo académico, sino que también es político. Una mirada sensible al género en la justicia y en las políticas de la institución contribuye a visibilizar consecuencias de la asimetría de poder, de prácticas que perpetúan desigualaciones, no desiguales, porque somos diferentes, ni superiores ni inferiores. Y las mujeres
pueden traer consigo su identidad y puntos de vista y podrían aportar en la justicia valores adquiridos a través de sus experiencias más cercanas a la esfera privada de la sociedad, en contraposición a los valores tradicionales masculinos del sistema legal. Las mujeres aportarían la empatía, la equidad y el beneficio social en sus decisiones, en contraposición a los valores, como les decía, tradicionalmente masculinos, que son los de la autonomía, los derechos individuales, la objetividad, la neutralidad, el desapego, la distancia emocional, la adhesión a lo tradicional, a los formalismos y procedimientos. Una sentencia no será justa si no es cuidadosa, y no será cuidadosa si no es justa. La perspectiva de género en la justicia es igualdad ante la ley, porque contribuye a considerar de manera sistemática las diferencias entre condiciones, situaciones y necesidades que enfrentan mujeres y varones. Y más mujeres profesionales jerarquizadas con más mujeres juezas en la justicia, está estudiado que no solo hacen una justicia más justa, sino que contribuyen a generar confianza en el sistema de justicia. Y es esencial que la justicia sea percibida como justa y representativa. Además, más mujeres juezas, más mujeres peritas, cuestiona el estereotipo convencional según el cual los jueces son varones, blancos, de clase media y alta, y contribuye a minorar prejuicios en cuanto a las mujeres y a sus capacidades en roles profesionales jerarquizados. Ya estamos terminando. Hay sentencias ejemplares, afortunadamente. Hay una del 6 de diciembre de 2017 de La Plata, de la Corte Suprema de la Justicia de Buenos Aires, donde se revirtió una absolución en un caso de incesto paterno-filial invocando el SAP, donde se destacan cómo los estereotipos de género se anteponen a la realidad del caso, de tal manera que se generan impunidades injustificables. En primera instancia se condenó a un padre que abusó de sus 2 hijos mellizos, se acusó a la madre de fabuladora, se le acusó de mentirosa, de denunciante falsa. Y por supuesto se tuvo en cuenta todo lo que decía el SAP, los dichos negadores del imputado. Y casación es el fallo que la Corte revierte, casación en su absolución, desestimó la credibilidad del testimonio de las psicólogas prejuiciosamente con presencia de estereotipos de género de mujer mentirosa y mujer instrumental, que en esta cultura androcéntrica lleva a descalificar el relato de los niños y de la madre, mecanismo que, dice la Corte Suprema de Justicia, obstaculiza el acceso a la justicia de un modo violatorio de los derechos humanos. En definitiva, lo que quiero transmitir es la vigencia de los estereotipos de género en estos delitos que tienen que ver con la violencia de género y el incesto paterno-filial, que estamos muy lejos de haber incorporado la perspectiva de género en las prácticas cotidianas, en el contacto directo con las víctimas, y que desde un escritorio y desde las ideologías que invisibilizan a las víctimas no se pueden tomar decisiones porque se caen en la arbitrariedad y en una verdadera injusticia. Y esto hace al daño del tejido social. Bueno, brevemente interrumpo acá por cuestiones de tiempo. Muchas gracias por su atención.